Hola, ¿cómo les va? Bueno, espero que bien. Se viene el frío y se vienen los farináceos. En esta oportunidad les voy a traer información sobre panificados, pastas, galletitas y cereales. La elaboración del pan ha cambiado con el transcurso de los años. Antes pasaba que en algunos momentos teníamos un pan de repente más duro, de repente más chiquito o más grande. ¿Qué sucedía? El panadero, al no tener una metodología de fabricación eh, precisa, que varía con la temperatura, con la humedad del ambiente, si es primavera, si es verano, depende de la harina que reciba, si es de un molino o de otro. Entonces, eso hacía que la calidad del pan no fuera regular. En cambio, hoy día la elaboración del pan cambió un poco. No necesariamente tiene que ser un trabajo nocturno para que se eleve durante toda la noche. Hoy en día hay tecnología y aditivos que permiten fabricar el pan a cualquier hora del día, almacenarlo, tenerlo congelado, incluso se elaboran panes industriales que pueden estar durante meses en una góndola y después comerlos frescos. Desde el punto de vista del consumidor, los tipos de panes han cambiado. ¿Por qué? Porque el consumidor reclama otro tipo de panes. De repente quiere un pan que se mantenga tierno durante más tiempo, quiere un pan crujiente, quiere un pan con sabor, quiere un pan con semillas, con salvado. Entonces la industria está tratando de diversificar la gama de productos para satisfacer estas necesidades del consumidor. Entonces propone cada vez productos más novedosos y más saludables, con harinas más nutritivas, eh, con agregado de semillas. Por otro lado, también se ve una tendencia de la difusión de las masas congeladas y precocidas. Podemos encontrar en los supermercados venta de este tipo de productos que después nosotros podemos hornear en nuestra casa y para poder comer el pan caliente que tanto nos gusta. Bueno, luego de esta pequeña introducción, entonces vamos a hablar específicamente de pan. Cuando hablamos específicamente de un producto, lo primero que hacemos es buscar la definición en nuestro gran manual de especificaciones, que es el Código Alimentario Argentino. El artículo 725 dice: con la denominación genérica de pan se entiende el producto obtenido con la cocción en hornos y a temperatura conveniente de una masa fermentada o no, hecha con harina y agua potable, con o sin el agregado de levadura, con o sin la adición de sal, con o sin la adición de otras sustancias permitidas para esta clase de productos alimenticios. Al final hay una breve modificación del artículo que fue hecha hace más o menos unos 2-3 años, que dice: el pan sin salvado tendrá como máximo 476 miligramos de sodio cada 100 gramos de producto, y el pan con salvado tendrá como máximo 503 miligramos de sodio cada 100 gramos de producto. Esto obedece a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud para la reducción de sal. Las personas que consumimos gran cantidad de pan, consumimos también gran cantidad de sal acompañando, ¿no? Vamos entonces a ver cuáles son los ingredientes del pan. Bueno, ya vimos que podían ser, según el artículo del código, con el agregado de sí o no, pero en definitiva, tradicionalmente el pan tiene 5 ingredientes: harina, agua, levadura, azúcar y sal. Son 5 los ingredientes tradicionales del pan. Después, bueno, nos podemos encontrar con otros ingredientes como salvados, harinas de otros cereales, aceite o grasa, semillas, mejoradores y enzimas. Pero
Los 5 ingredientes del pan tradicional son la harina, el agua, la levadura, el azúcar y la sal. El azúcar sirve básicamente para iniciar el proceso de fermentación de la levadura, que es lo que le va a dar la esponjosidad a la miga. Y la sal para darle sabor. Aquí describimos algunos tipos de pan generales, ¿no? Porque hay infinidad de tipos de pan. Pero podemos definir el típico pan francés, el baguetín o baguette, el pan con cereales o de cereales, pan integral, pan de masa madre, y a su vez, esto con respecto a los ingredientes, y a su vez con respecto a las formas, o a la forma de amasado y su fabricación y demás, pueden ser pan baguette, pan de molde, pan ciabatta. Si hablamos de panificados, un ingrediente fundamental es la harina. En el mundo de la panadería es muy importante el origen de la harina, la calidad de la harina. No es lo mismo una harina que viene de un campo donde hubo mucha lluvia que un campo donde hubo poca lluvia. Y esa calidad de harina va a influir y va a tener peso en la panificación. Entonces es fundamental saber el origen del grano y en función de eso va a ser el comportamiento del pan. La fuerza que la harina tiene o no hace referencia a la cantidad de proteína que contiene esa harina. La proteína del trigo es el gluten. Aproximadamente entre un 24 y un 32% de gluten es lo que tiene una harina. Las hay de alto contenido de proteínas, la que llamamos panadera, y de bajo contenido de proteínas, como es la harina repostera. Se usa para repostería, la harina más refinada, la que no tiene tanta cantidad de proteína. La harina galletera, como ven ahí en la imagen que les puse, es la harina que se usa para la típica cracker, para la galletita que no necesita que se eleve. Cuando hablamos de harina, hablamos de gluten. El gluten es la proteína capaz de atrapar el dióxido de carbono que se libera en la fermentación de la levadura, dando volumen a las masas. También proporciona una buena estructura en la miga. El gluten, al hidratarse, permite obtener masas elásticas, fáciles de amasar y formar. El amasado es una parte fundamental de la panificación. No solamente sirve para que los ingredientes se integren de manera homogénea, sino también para conseguir una malla de gluten que le va a dar estructura a nuestro pan. Al mezclar los ingredientes, las moléculas de gluten se amontonan y se estiran, formando una especie de red alineada para contener las burbujas de gas. Acá les comparto una foto que, si bien es vieja, permite ver bien en detalle el comportamiento del gluten. El gluten tiene dos proteínas fundamentales, las gliadinas y las gluteninas. La glutenina es la que da fuerza, es la que da tenacidad, la que hace que se retiene, es la que da la fuerza y hace que se retenga el aire en una burbuja y da estructura a la masa. En cambio, la gliadina da extensibilidad, o sea, permite que el globo, digamos, se infle, permite el aireado de la masa. Entonces, si ustedes ven ahí, la figura de la izquierda muestra el gluten. La figura del centro muestra cómo es la gliadina. Ven que es una cosa se extiende como si fuese un chicle, ¿sí? Da extensibilidad. Y por último, la glutenina. Ven que es bien tensa,
¿Mm? Es algo que si yo le hago demasiada fuerza, se rompe, pero tiene mucha fuerza y es lo que sostiene la miga y la burbuja del pan. Bueno, acá les traje un diagrama usado típicamente en panificación, donde se puede ver que las harinas que se usan en panificación son las de la curva más alta. Tienen una fuerza mayor, aunque no tienen tanta extensibilidad, pero tienen una fuerza mayor y permiten retener la burbuja de aire. Las harinas más suaves se usan para otro tipo de panificados, bizcochos, tortas, etc. Dijimos que el gluten servía para sostener el gas generado por las levaduras. Bueno, la levadura también es otro ingrediente fundamental de los panificados. Es en una fermentación, los azúcares presentes en la masa y los almidones presentes en la masa se convierten en dióxido de carbono y etanol, haciendo el levado del pan. La gran mayoría de levaduras que se utiliza hoy en día es en polvo. La temperatura ideal de la masa para procesos normales de panificación es de entre 23 y 26 grados. En ocasiones sucede que en los panes industriales, donde hay una fuerza mecánica interesante para lograr una buena masa, esa fuerza mecánica se traduce en elevar demasiado la temperatura, entonces a veces hay que agregar hielo a esas masas para bajar un poco la temperatura. Como dato, la sal retarda el crecimiento de las levaduras. El horneado es una de las últimas etapas en la elaboración del pan. La temperatura ideal de horneado es entre 180 y 220 grados centígrados. A partir de los 60 a 63 grados centígrados en el interior del pan, el agua que no fue atrapada por los almidones se evapora y la temperatura del entramado aumenta. Entonces esas proteínas de la masa se tuestan y dan un sabor al pan. Aunque el mayor aroma y sabor, ese que todos queremos de pan recién horneado, se forma en la corteza y es porque se carameliza la superficie del pan. Lo que sucede es que los azúcares se combinan con aminoácidos produciendo el color y el sabor característico de cereal tostado. Este proceso, que se conoce como reacción de Maillard, ya lo van a ver más adelante, es a partir de los 130 grados de temperatura y se produce por las dextrosas y maltosas procedentes de la actividad enzimática que se va desarrollando con el calor. Hablando de corteza, la corteza es un parámetro de calidad muy importante del pan. Tenemos que tener en cuenta que si tenemos un horno precalentado a una temperatura muy alta y donde no haya vapor, entonces puede pasar que la corteza del pan se endurezca demasiado rápido, entonces después es difícil que el pan vuelva a aumentar de volumen. Entonces vamos a tener un pan seco y demasiado compacto. En cambio, si agregamos un poco de vapor en la primera fase, favorecemos que la corteza permanezca flexible mientras la masa crece un poco más y se cocina adecuadamente. Bueno, acá les traje dos esquemas de pan tradicional y pan semi-industrial si se quiere, y lo que vemos es que hay una considerable diferencia de tiempo. En el caso del pan tradicional, donde tenemos un amasado, una primera fermentación, la división de bollos y piezas, una segunda fermentación de las piezas y la cocción, tenemos un tiempo total de elaboración de aproximadamente 6 horas.
En cambio, en un pan industrializado, donde tenemos maquinaria y aditivos que nos ayudan, entonces el amasado, la primera fermentación, la división, la segunda fermentación de las piezas, la precocción y la cocción terminan siendo más rápidas, alrededor de 2 horas si sacamos el tiempo, por ejemplo, de congelación que tenemos en este proceso. Bueno, acá les traje el esquema de un proceso industrial del pan. Es básicamente el mismo proceso, o sea, tenemos la entrada de materias primas con su consecuente recepción, ¿no? Verificación de calidad de las materias primas, la mezcla de materias primas, la división de la masa y rebollado, el moldeado del pan, depósito en moldes, el horneado. Y fíjense que acá hay un paso interesante, vemos enfriado antes del rebanado. Este paso es fundamental porque si nosotros rebanamos el pan inmediatamente después de horneado, se desgrana. Entonces, para el caso de los panes de moldes que conocemos, este paso tecnológico del enfriado previo al rebanado es fundamental para que se mantenga la forma y la miga del pan, ¿sí? Bueno, después tenemos algunos controles de calidad y envasado. Bueno, si hablamos de farináceos, otro farináceo fundamental es la pasta, los fideos. Si hablamos de pasta, vamos a ver qué nos dice el Código Alimentario con respecto a la pasta, cómo lo define, y lo define con la denominación genérica de pastas alimenticias o fideos. Se entienden los productos no fermentados obtenidos por el empaste y amasado mecánico de sémolas o semolín, o harinas de trigo ricas en gluten, o harinas de panificación, o por sus mezclas con agua potable, con o sin la adición de sustancias colorantes autorizadas a este fin, con o sin la adición de otros productos alimenticios de uso permitido para esta clase de productos. En los productos de fidería podrá utilizarse mezcla de mono y diglicéridos y monoglicéridos de alta concentración aisladamente o en mezcla y en la cantidad tecnológicamente necesaria sin declararlo en el rótulo. Bueno, de esta definición les puedo contar 2 secretos. El primero es que dice con o sin la adición de sustancias colorantes autorizadas a este fin. Bueno, esto viene de una cuestión tradicional. La pasta, como nosotros la conocemos familiarmente y demás, es la pasta con huevo. Bueno, la pasta industrializada hay alguna que se hace con huevo y otra que no se hace con huevo. A lo que no se hace con huevo se le agregan algunos colorantes para la tonalidad amarilla a la que uno está acostumbrado o habituado. Y cuando hace referencia al uso de estos aditivos, que son mezcla de mono y diglicéridos, etcétera, y dicen la cantidad tecnológicamente necesaria, es porque la fabricación de la pasta, ya lo vamos a ver en 2 minutos más adelante, se hace con un extrusor. O sea, básicamente la pasta se amasa y se hace pasar por un tubo donde sale a alta presión. Entonces eso produce fricciones de la masa. Para que la masa no se pegotee en ese proceso, es que se usan estos coadyuvantes de tecnología, ¿sí? Bueno, si hablamos, esto es la definición genérica de pastas, pero vamos a hablar de la pasta seca, con la denominación de pastas alimenticias o fideos secos, sin otro calificativo. Se entienden a los productos mencionados anteriormente que se han sometido a un proceso de desecación con su posterioridad al moldeo y cuyo contenido de agua no debe ser superior al 14%. Bueno, como ya les adelanté, el proceso de elaboración de pastas es a partir de la mezcla de agua y harinas, se forma una pasta grumosa. Esta masa se fuerza a través de talladores o extrusores bajo presiones muy altas y salen por un molde
con diferentes formas que le dan la forma, ¿sí? Como pueden ver en la foto que les traje abajo. Este proceso se llama extrusión. Para prevenir que la pasta se pegue entre sí después, generalmente cuando sale de esta máquina, se insufla aire inmediatamente para secar la superficie, independientemente de que después, en el caso de la pasta seca, se produzca un proceso de secado. Bueno, acá les traje algunos tipos de pastas. Tenemos los tallarines, también se llaman tagliatelle, pero son las tiritas alargadas, las que son chatas. Espagueti son los que son larguitos, pero más finitos. Después están, bueno, los fettuccini, cabello de ángel, pappardelle, fusilli, farfalle, penne. Bueno, van a ver ahí diferentes fotos de cada uno de los tipos de pastas conocidos. Hay infinidad de pastas. Y eso que no hablamos de las pastas rellenas y no hablamos de otro tipo de pastas. Otro farináceo fundamental son las galletitas. Bueno, acá les traje esquemáticamente una elaboración de galletitas. Tenemos que tener en cuenta que los ingredientes destinados a las galletitas se dosifican, se recepcionan, se dosifican, se mezclan, se homogenizan porque tienen que mezclarse bien, se moldean según la forma de la galletita que yo quiera, se hornea, acá hay una gran pérdida por evaporación, se enfría y se envasa. Este es un proceso genérico para todo tipo de elaboración de galletitas. Tenemos que tener en cuenta dos cuestiones fundamentales cuando hablamos de galletitas. Vieron que dijimos que en panificados era muy importante la calidad de la harina, para que retuviera el aire, para la miga. Bueno, en el caso de la galletita es completamente diferente. Nosotros no queremos nosotros no queremos acá una masa aireada, no queremos un bizcochuelo, no, queremos una galletita. En general buscamos una cosa crocante. Entonces, para el caso de las galletitas usamos lo que se llama un leudado químico, generalmente. También hay galletitas que se elaboran con levadura, pero generalmente usamos un leudado químico. ¿Cuál es el leudado químico? Bueno, los famosos bicarbonatos. De esa manera conseguimos las famosas galletitas bizcochadas. Por otro lado tenemos otro tipo de galletitas, a las que llamamos por ahí crackers, que tienen que ser más aplastadas, buscamos que sean como una cascarita, más crocantes. Para este caso vamos a necesitar achatar esa harina, ¿sí? Entonces buscamos empeorar la calidad de la harina. Para eso usamos un aditivo que se llama metabisulfito, que es ampliamente usado para, por ejemplo, las galletitas crackers. Si hablamos de galletitas, no podemos dejar de mencionar cómo la define el Código Alimentario Argentino. En el artículo 760, con la denominación genérica de galletitas, bizcochos y productos similares, por ejemplo, cakes, crackers, biscuit, barquillos, vainillas, amaretis, etc., se tienden numerosos productos a los que se les da forma variadas antes del horneado en una masa elaborada a base de harina de trigo u otras, o sus mezclas, con o sin salvado, con o sin agentes químicos y o biológicos autorizados. La masa podrá ser adicionada de enzimas, sal, leche en polvo, crema, almidón, féculas, caseinatos, edulcorantes, azúcar, dextrosa, azúcar invertido, jarabe de glucosa, miel, jugos vegetales ácidos, así como las de sus sales alcalinas permitidas, sorbitol, hasta un 3% sobre el producto seco, frutas secas, deshidratadas, confitadas, otros productos alimenticios, estimulantes o fructivos, condimentos. Acá entran, por ejemplo, los cacaos, los chocolates, sustancias grasas, manteca, margarinas, grasas, huevo entero, yema o clara, frescos, conservados o deshidratados y aditivos varios. De acuerdo al artículo 760. Cuando hablamos de aditivos varios, hablamos de aditivos que ayudan a que la galletita
sea más crocante, sea más abiscochada, un poco lo que adelantamos hace 2 minutos. En general, los ingredientes mayoritarios en una elaboración de galletitas son harinas, azúcares o jarabes para darles un poco de humedad, aceites y grasas y agua. Estos ingredientes se dosifican, medidos, por supuesto, porque tienen que tener una proporción definida, y se mezclan. Una vez todos los ingredientes incorporados, según el orden definido, porque también según el orden va a ser el tipo de galletita que obtenga, se inicia el amasado. El eje amasador puede tener forma de árbol, de tornillo, de paleta. Bueno, eso lo van a ver más adelante cuando vean procesos, por ejemplo, ¿sí? Bueno, el objetivo de esta fase del amasado es una adecuada integración y reparto de todos los componentes, de todos los ingredientes. Una vez que tenemos una masa homogénea, se les da forma a cada pieza, esa pieza se hornean aproximadamente a 200 grados las galletitas durante entre 5 y 15 minutos, dependiendo el tamaño de la pieza, la altura de la pieza. Las piezas ya cocidas se enfrían. Es muy importante la operación de enfriado para evitar que dentro del envase luego haya condensaciones y esto genere humedad y vaya en detrimento de la galleta. En el envasado se suelen utilizar polilaminados muy complejos que se termosellan, y este polilaminado permite que el producto esté de manera hermética, aportan barreras a la humedad y demás, al oxígeno, que permite un aumento de la vida útil de las galletitas. Por último, vamos a hablar de la elaboración de cereales. Bueno, lo que podemos decir de los cereales. Bueno, verán que yo acá les traje dos figuras y la primera, que la conocemos todos, es la de los famosos pochoclos, ¿sí? Bueno, ¿y por qué se producen los pochoclos? ¿Qué es lo que produce el pochoclo así como lo conocemos? Es el grano de maíz básicamente explotado por el calor. Bueno, esta explosión es lo que da lugar, o lo que intuitivamente después nos lleva a la elaboración de otros tipos distintos de cereales. Para cereales de desayuno tenemos distintos procesos a los que se someten los granos de trigo, avena, maíz y arroz. Por ejemplo, se busca que estallen, que se expandan, que se hinchen, que se aplasten estos granos, de manera de que estén listos para consumir, manteniendo, por supuesto, el valor nutricional y para que sean digeribles. De esa manera es que obtenemos los cereales listos para consumir. Se presentan en distintas formas de capas, copos, filamentos, gránulos, etc. Y finalmente, la definición del Código Alimentario Argentino de cereales. El Código Alimentario Argentino, en el artículo 643, dice: entiéndase por cereales las semillas o granos comestibles de las gramíneas, arroz, avena, cebada, centeno, maíz, trigo, etc. En este artículo también menciona que estos granos deben estar limpios, libres de impurezas, libres de infecciones, etcétera, etcétera. En el artículo 645 vemos la definición de los cereales para consumo directo y dice: los cereales podrán presentarse como cereales inflados obtenidos por procesos industriales adecuados mediante los cuales se rompe el endosperma y los granos se hinchan. Después tenemos cereales aplastados, laminados, cilindrados o roleados, preparados con granos limpios, liberados de sus tegumentos y que después de ser calentados o tener una ligera torrefacción, se laminan convenientemente. Por último, los cereales de copos, que son preparados con granos limpios, liberados de su tegumento por medios mecánicos o por tratamiento alcalino, cocinados con la adición de extracto de malta, jarabe de sacarosa o dextrosa y sal, secados, aplastados y tostados. Entonces tenemos tres
procesos diferentes, unos donde se hinchan, otros que se laminan y otros que se laminan y tuestan. Por último tenemos otro tipo de cereales que son los cereales en hebras, que son los preparados con harinas íntegras o sémolas de cereales y extracto de maltas que se moldean, que se hacen moldeando una masa y horneando convenientemente estas hebras obtenidas.